Mi muy apreciado amigo, amiga, hermano, hermana, una vez más contigo el misionero Núñez de Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Dios está presente en tiempos difíciles. Agradezco que lo comparta con otros y recuerde visitar y suscribirse a mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, para temas de medicinas o mensajes bíblicos. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Génesis capítulo 41, desde el versículo 14 hasta el 44. En pantalla, los versículos 14 al 16. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí, Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. José es uno de las figuras, tipos o símbolos más hermosas del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, aunque la Biblia nunca le nombra explícitamente como figura. Por ejemplo, su padre amaba a José, reprendió el pecado de sus hermanos le aborrecían y le vendieron a sus enemigos. Fue castigado injustamente, fue exaltado y llegó a ser el Salvador del mundo porque el mundo tuvo que ir a él para obtener pan. Recibió una novia de entre los gentiles durante el período del rechazo de sus hermanos. La túnica de diversos colores o túnica larga con mangas era una señal del afecto especial de su padre y sacó a relucir el odio celoso de sus hermanos. Ahora bien, cuando ninguno de los magos de Egipto pudo interpretar los sueños de Faraón de las 7 vacas gordas y 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y las 7 espigas llenas y hermosas y 7 espigas menudas y abatidas, entonces el jefe de los coperos se acordó de José con su habilidad de interpretar los sueños. Llevado ante Faraón, José explicó que habría 7 años de gran abundancia en Egipto, seguidos por 7 años de hambre, la cual consumiría la tierra. La repetición o duplicación del sueño de Faraón quería decir que era cosa firme de parte de Dios y que llegaría pronto. También vemos esto en los 2 sueños de José en cuanto a su futuro y en las visiones similares de Daniel capítulo 2 y capítulo 7 en la Biblia. El número 2 es el número de testimonio y José dio la misma respuesta en la sala real de Faraón que había dado a sus siervos en la casa de la prisión. No está en mí, Dios será el que te dé respuesta propicia. Esta humildad de José permitió que Dios le encargara tan gran responsabilidad sin temor de corromperle. Faraón estuvo tan agradecido que le dio a José el lugar de segundo en mando y la administración del programa. La promesa de que sin su consentimiento nadie en el país podría hacer nada, y le dio un nuevo nombre, Sanaf Panea, y no es seguro el significado de este nombre. Algunos sugieren Salvador del mundo, otros dicen que probablemente significaba Dios habla y él vive, y le dio por mujer a Senat, una gentil. Entonces, ¿cómo fue posible que Faraón hiciera que un prisionero hebreo tuviera la primacía en toda la tierra de Egipto en base a la interpretación de un sueño sin esperar para ver si se cumplía o no?
La respuesta se encuentra en Proverbios capítulo 21 versículo 1. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. La nata sube a la superficie. José fue el primero de muchos judíos piadosos que subieron a la prominencia de gobiernos gentiles. Tenía 30 años cuando empezó este ministerio. Hacía 13 años que sus hermanos le habían vendido. La abundancia de los primeros 7 años fue tanta que no se pudo contar. Durante esos años le nacieron a José 2 hijos, Manasés, el que hace olvidar, y Efraín, fructífero, olvidando las injusticias cometidas contra él. José fue fructífero. Y aquí vemos en José una figura, un tipo símbolo de Cristo, por quien todas las bendiciones de Dios son dadas a la humanidad hambrienta de este mundo. La Biblia es pertinente para cada situación, aunque probablemente los detalles de nuestras circunstancias difieren de los descritos en la Biblia. La palabra de Dios sigue siendo válida. Por la vida de José tenemos una idea de lo que significa tener a Dios con nosotros en tiempos difíciles. Primero, la fe del joven se fortaleció. Esto lo ayudó a poner la fidelidad a Dios por encima de su bienestar personal. Por ejemplo, cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él se negó, diciendo que no pecaría contra Dios. Segundo, la presencia del Señor hizo que a José le fuera bien donde estuvo, como esclavo en la casa de Potifar y como reo en una cárcel extranjera. En ambas situaciones, quienes tenían el control reconocían que el favor o la gracia de Dios estaban con José. Por lo tanto, le dieron una gran autoridad y responsabilidad. En tercer lugar, en tiempos de sufrimiento, José aprendió lecciones infavorables o invalorables que le prepararon para el futuro. Como esclavo y prisionero, aprendió la manera de manejar las responsabilidades, los detalles de la cultura egipcia y la importancia de dar a Dios el primer lugar. Una bendición adicional fue la oportunidad de ser testigo del poder y de la suficiencia del Señor. Cuando fue traído ante Faraón para interpretar su sueño, José dijo que él no podía hacerlo, pero Dios sí. Su confianza estaba en que Dios lo haría. Y podemos ver crecer nuestra fe al confiar en nuestro Padre Celestial, como lo hizo José, cuando damos a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas como Señor. Su presencia nos fortalece para resistir la tentación. Entonces, también nosotros estaremos preparados para hacer la obra del reino y listos para proclamar su grandeza a quienes nos rodean. Dios está presente en los días malos. En las noticias vemos o escuchamos regularmente y vemos imágenes de calamidades en nuestro mundo, y en lo personal también experimentamos tiempos difíciles. Lo mismo sucede con familiares y amigos que enfrentan dificultades con sus hijos, la pérdida de sus empleos y roturas matrimoniales, etcétera, etcétera. Como cristianos evangélicos tenemos un Padre Celestial que ha prometido estar con nosotros en nuestras dificultades. Podemos confiar en Él, y Dios sabe antes que nosotros lo que sucederá. Nada está oculto a sus ojos. Cuando los problemas lo golpeen, recuerde la verdad de Dios y cobre ánimo. El Espíritu Santo que mora en nosotros tiene los recursos para darnos lo que necesitamos. Preparémonos para la jornada y sostenernos con su presencia durante los días malos. Nada puede impedir que los propósitos de nuestro Señor se cumplan. A ti que no conoces a Jesucristo como tu Salvador personal, te hago la invitación. Y esta es la oportunidad, mis queridos amigos, de que le dé a Dios tu corazón, tu vida, y dejarle a Él todo lo que es imposible para ti en los tiempos difíciles. Y Él estará contigo. Jesucristo fue justicia al derramar su sangre por nuestros pecados y darnos la vida eterna. Si tiene paz interna, puede haber una guerra
que tu ánimo mantiene la calma. Por el contrario, aunque vivas en un lugar tranquilo, si no tienes paz interior, vivirá en constante zozobra y ansiedad. Por ejemplo, Japón es un país con bajos niveles de criminalidad, sin embargo, tienes altos índices de suicidio. Las estadísticas indican que al año 27 de cada 100,000 personas se suicidan. Nadie les quita la vida, ellos mismos se las quitan, se matan solo. También es impresionante la gran cantidad de personas que padecen enfermedades mentales en Europa, a pesar de ser países relativamente seguros y sin mayores dificultades económicas. Busquemos la paz interna que solo Dios puede ofrecernos. Así lograremos la ansia paz externa. Filipenses 4:4 me recuerda a mi papá Pablo Núñez cuando le decía a un hermano, papá le hablaba en español diciéndole regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Los días son tan mutables como el tiempo, pero el gozo cristiano evangélico puede ser persistente. ¿Dónde reside el secreto de su gloriosa persistencia? Aquí está el secreto. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, en los días cambiantes. Él no cambia ni se cansa, no es un compañero de buen tiempo para dejarme cuando el año se haga oscuro y frío. Cuando sufrimos aflicción física, cuando nos amenaza la muerte o cuando mueren nuestros seres amados, familiares o hermanos en Cristo, cuando los días están llenos de tristeza y oscuridad, ¿cómo es posible regocijarnos tan bajo tales circunstancias? Es posible porque las circunstancias adversas no deben afectar nuestro gozo en Cristo. Muchas personas no saben nada de gozo a menos que haya prosperidad, buena salud y muchos placeres, pero los cristianos evangélicos saben transformar las circunstancias malas en bendiciones. Esto no significa que el cristiano sea como un robot que no siente el dolor ni que la muerte y la aflicción no le causen tristeza, sino que se regocija en el Señor en todo esto porque sabe que Dios todavía está sentado sobre su trono, que Él es el gobernador del mundo entero y que Él puede emplear todas las adversidades de la vida para el beneficio espiritual de sus hijos. El Señor moldea a sus hijos en proporción a disposición a ser formados para la tarea asignada divinamente. Podemos negarnos a someternos a ser moldeados, pero la rebeldía solo prolongará el dolor. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.